Todo el mundo sabe que en España hablar de política es de gente maleducada, ya lo recomendaba el propio Franco, hagan como yo y no se metan en política. Esa cultura del miedo y del búscate la vida por tu cuenta ha sido promovida por nuestras élites económicas y políticas hasta el punto de que últimamente nos dicen que eso de protestar y desobedecer es intolerable. El Partido Popular, al tiempo que trata de esconder los sobres de dinero negro, no ha dudado en promover nuevas leyes contra los que protestan. Últimamente, además, sus ministros no se cortan en llamar ETA a todo lo que se mueve. En ese contexto, imagínense lo que pensarán nuestros ministros de la desobediencia civil y de la resistencia. Si interrumpir un embarazo es ETA, pero poco, desobedecer a la autoridad debe ser ETA, pero mucho. Lo que los demócratas estamos obligados a decir a este gobierno es que el derecho de resistencia y la desobediencia forman parte consustancial de la democracia. Por eso aparecían reconocidos de manera explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y de manera implícita en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Voy a acabar con una anécdota política personal. El 26 de septiembre de 2001 se reunían en Praga el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hubo protestas en las que participé con un grupo de madrileños del Movimiento de Resistencia Global. Nosotros íbamos encuadrados en los monos blancos, que protegidos con armaduras de cartón y cascos, avanzábamos con las manos en alto hacia los antidisturbios de Václav Havel. ¿Saben lo que íbamos coreando todos nosotros? Democracia. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias. Eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. Sí, estas cosas porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Yo te digo que la democracia garantiza que elijas. Elige garantizar la democracia. Juntos salimos. ¿No está tu padre? No, señor, no está. Pues dile que mañana vendré a cobrar y que si no me paga, os pondré a todos en la calle. Papá no trabaja. ¿Por qué es un gandul? No, señor, porque no hay trabajo. Gana de buscarlo, es lo que falta. ¡Canaria! ¡Márchese si no quiere trabajar! No se han puesto pegatinas en las casas de la gente. No se han puesto pegatinas. Aquí lo que hemos visto es como gente armada ha roto la puerta de las casas y por medio de la violencia ha puesto en la calle a familias utilizando un procedimiento ilegal. Y eso es una violación sistemática de derechos humanos. ¡Es que vamos a resignarnos a morir de hambre! Resulta que hay 185 señores que quieren apretar un botón rojo y decir que eso continúe. ¡La resignación de este cobarde! ¡Protestemos con todas nuestras energías! Eso es el ejercicio de la violencia estructural. Y lo otro son los gritos de las víctimas. Y eso es lo que tenemos que empezar a tener. ¡Todos a la capital! ¡Al Parlamento! Nunca dejarán de sorprenderme los chicos de Revuelta en el Frenopático. Hoy en La Tuerca hablamos de desobediencia y para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Diego Cañamero. Los seguidores de este programa insistían, queremos a Cañamero en La Tuerca, le hemos convencido, está aquí. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Y para ti va la primera pregunta, a 30 o 40 segundos. Diego, ¿cuándo es legítimo desobedecer? Bueno, yo creo que cuando los partidos políticos prometen y no cumplen, se sitúa en la ilegalidad ética y moral ante la sociedad. Y el ciudadano estamos legitimados para luchar contra eso. Porque yo no creo que los partidos políticos que llegan a nuestras casas no echan el voto por el buzón, no echan el voto por debajo de la puerta, nos prometen a través de la televisión y después no cumplen, incluso roban y no van a la cárcel. Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho, la obligación ética y moral de salir a la calle para decirle que cambien de política o que se vayan. Y esa
posición la tenemos que mantener con mucha dignidad. Muchísimas gracias, Diego. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, solo ante el peligro esta noche, como este presentador hace pocos días en El Gato al Agua. Verás que te vamos a tratar muy bien. Rubén es profesor de Ciencia Política y analista político. Bienvenido. Tus 30-40 segundos. ¿Cuándo es legítimo desobedecer, si es que lo es? Desobedecer frente a las tiranías sería legítimo. Por ejemplo, el movimiento Solidaridad en Polonia frente a la tiranía comunista, la primavera de Praga, Budapest. Pero yo entiendo que en democracia vamos a entender qué es desobedecer y qué medios se utilizan para esa desobediencia. Nunca debe estar vinculada violencia a desobediencia, y hay que ver el alcance de la desobediencia. Tenemos una democracia, tenemos unas normas que hay que seguir y hay que respetar. Hay unas elecciones, unos partidos ganan, unos partidos gobiernan, y hay procesos electorales para cambiar a esos partidos. ¿Cuáles son los medios de la desobediencia? Frente a una democracia siempre deben excluir la violencia. Esto es fundamental que se haga así. Y la desobediencia con leyes que se han aprobado en las instituciones del Estado, bueno, pues hay procesos para cambiarlas, hay procesos de protesta, pero nunca se debe caer en la delincuencia. Esto es lo importante. Muchísimas gracias, Rubén. Nos acompaña Inés Maestro, médica, miembro de la Red Roja, que repite en La Tuerca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tus 30-40 segundos, ¿cuándo hay que desobedecer? Bueno, yo quería negar lo que ha dicho él, porque efectivamente esto no es una democracia, no hay soberanía. Es evidente que lo que hacen en los gobiernos, lo que hizo el gobierno anterior con el apoyo del PP y lo que está haciendo el PP, ellos mismos lo dicen, que es una imposición de organismos financieros internacionales. Y yo diría más, es decir, que cuando un sistema legaliza la expropiación y el expolio de una minoría ociosa y corrupta contra la mayoría del pueblo trabajador, hasta los límites que yo creo que tendremos ocasión de ver y que yo estoy viendo muy de cerca en el sistema sanitario, resistir, organizar la resistencia, diría yo, a estas alturas de lo que está pasando en nuestro país, es un deber de dignidad y de justicia. Por lo tanto, yo no creo que el debate esté en si es legítimo o no desobedecer, sino porque la gente no ejerce con mayor coherencia y con mayor firmeza ese legítimo deber de resistencia ante un expolio y una falta de democracia manifiesta. Gracias, Nines. Nos acompaña también Rafa Mayoral, abogado, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Le veíamos en el vídeo del frenopático. Bienvenido a La Tuerca. Tus 30 segundos. Bueno, yo creo que desobedecer a qué ley, ¿no? Y habrá que ver cuál es la legitimidad de la ley, lo primero, ¿no? Y yo creo que ahí está el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que adoptamos esta declaración para que los seres humanos no nos veamos compelidos al supremo recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y hoy vivimos bajo la opresión del capital financiero, y de lo que se trata precisamente es de enfrentar eso. Y esa opresión se concreta en violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población vulnerable, en ese expolio a la inmensa mayoría por parte de la inmensa minoría. Y lógicamente es el momento de organizar la resistencia, porque es legítima. Y nos lo están demostrando incluso los propios tribunales, que no son ningunos radicales. Es decir, un procedimiento de ejecución hipotecaria que hasta ayer, cuando la gente se ponía en medio para parar a la policía, decían que eso era un acto ilegal, pues resulta que estaban defendiendo la legalidad después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y los ilegales eran los jueces que estaban ordenando desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas perpetuas derivadas de procedimientos en los que se violaba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, entre otros muchos, inviolabilidad del domicilio y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que de lo que se trata es de construir la dignidad humana entre todos y todas, ¿no? Gracias, Rafa. Nos acompaña también Alberto Pradilla, corresponsal de Gara en Madrid. Me consta que durante mucho tiempo ser vasco era casi un acto de desobediencia. Bienvenido una vez más al programa. Gabón, tus 30 segundos. Bueno, yo creo que, como decía hoy Sabino Cuadra, más en el Congreso, que hoy en la situación en la que vive el Estado español, es que salir a la calle, desobedecer, ir a una huelga, ir a una movilización, un escrache, no es que sea legítimo, es que es una obligación.
Y de hecho lo que me sorprende, yo creo que la gente que está recibiendo los escraches debería estar agradecida, porque al nivel de miseria que están condenando a la gente, con la soberbia absoluta con la que están tratando a la población, con la falta de respeto por la democracia que existe, los escraches son con pegatinas y no con antorchas. Hoy en día, en menos de 24 horas, nos damos cuenta de, bueno, volvemos a constatar de que la ley no es igual para todos, porque la hija del Borbón se libra de es desimputada. Vemos como un tribunal español se ríe de la voluntad mayoritaria de los catalanes y dice que que un intento, además de que se decida la mayoría, es decir, un ejercicio democrático, no es legítimo. Vemos cómo Exteriores presiona a las víctimas del franquismo para que no puedan declarar. El Senado aprueba la infamia esa de la ley de la ley antidesahucios, riéndose a la cara del 1.400.000 personas que han firmado la ILP, y Rajoy, mientras tanto, presenta una situación que solo aparece en la propaganda, ¿no? Entonces, ante eso creo que es una obligación la desobediencia. Gracias, Alberto, y cierra la mesa Rafa Escudero, profesor de Filosofía del Derecho, que se estrena en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Tus 30 segundos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, yo creo que es legítimo desobedecer cuando el derecho, las leyes, las normas jurídicas o las políticas vulneran los derechos humanos, los derechos fundamentales, los principios mínimos de la democracia, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, las bases del Estado de Derecho. En esos supuestos es legítimo desobedecer. Yo creo que hoy en España, con una crisis institucional brutal, cuando el régimen nacido de la transición del 78 se desmorona irreversiblemente, la desobediencia civil es un arma política cargada de futuro. Muchísimas gracias, Rafa. Voy a empezar haciéndote una pregunta. Rubén, en este país causó mucho escándalo que el SAT llevara a cabo esas iniciativas de sacar alimentos de algunos supermercados para denunciar que muchas familias... Atracar supermercados, dices. Ya está, puedes empezar. Es que, ¿qué te parecen este tipo de iniciativas? Fatal. Es que tú no puedes ir... Tenemos unas normas, tenemos unas leyes, tenemos unas normas de convivencia, y lo que tú no puedes hacer es saltarte esas normas de convivencia atracando supermercados, agrediendo trabajadores que trabajan en esos supermercados. Eso es un atentado contra la propiedad privada y eso no se puede hacer. Tú puedes protestar, estás en todo tu derecho de protestar, por supuesto, pero lo que tú no puedes caer es en ese tipo de comportamientos. Yo creo que hay muchas alternativas que se puede plantear antes que llegar a ese punto, y es que ese punto no se puede llegar, porque si no esto se va a acabar convirtiendo en la ley del más fuerte, donde pues, grupos de gente que ahora igual pueden tener algunos fundamentos razonables para estar muy indignados, luego ¿quién decide quiénes son los fundamentos para actuar? ¿En qué momento esto se va a ir completamente de las manos? Y ya no solo por esta situación, sino también por esta o por esta otra. El problema es dónde vamos a poner el límite a la desobediencia y a los medios que se utilizan para ejercer una protesta. Yo es que creo que hay leyes. Yo creo que se deben cumplir las leyes y se deben respetar las leyes. Y aparte, si ese clima generalizado es como el que algunos, bueno, habéis descrito todos, habrá procesos electorales en los que organizarse y ganar unas elecciones y plantear las alternativas y los modelos sociales, políticos y económicos contra los que se hablan. Pero es que luego resulta que llegamos a elecciones y vemos el poder electoral de esas supuestas mayorías indignadísimas que operan en la sociedad. Yo recuerdo el movimiento 15 de mayo, bueno, pues fue una protesta ciudadana considerable, con una ocupación de un espacio público de forma ilegal, pero bueno, fue pacífica, se ocupó ese espacio y hubo elecciones, ¿verdad? Al poquito. Bien, ¿quién ganó las elecciones? ¿Sabemos quién ganó? Diego. Bueno, yo creo que las leyes cuando son injustas hay que combatirlas. En la época del esclavismo existía una ley legal del esclavismo y la gente lucharon contra esa ley de la esclavitud. Y también se acabó con el Estado feudal. Y a mí me parece que cuando hay una injusticia hay que luchar por ella. Mira, la democracia sin pan, sin trabajo y sin derecho es un sarcasmo, es una mentira, un circo, un teatro. Y por lo tanto las cosas tienen que tener contenido social. Y cuando nosotros ocupamos de manera simbólica el tema del Carrefour y el Mercadona
para sustraer 8 carros de alimentos de primera necesidad. Todos los alimentos eran, según la Cruz Roja, los necesarios, 9 artículos de primera necesidad: aceite, harina, arroz, garbanzo, habichuelas, lentejas, etc. Era para denunciar que en nuestra tierra, en Andalucía, que tiene 8.200.000 habitantes, que representa el 17% del territorio del Estado español, hay 400.000 familias que todos los miembros están en paro. 350.000 familias que ninguno de sus miembros cobra absolutamente nada. Que la gente está en las colas de Cáritas, de la Iglesia, de la Cruz Roja, en los servicios sociales, pidiendo artículos de primera necesidad. Nosotros lo que queríamos era llevar un debate en la sociedad. No es un asalto, no es un robo. Los que roban no están aquí, en esta mesa, ni en Andalucía, en la lucha que estamos llevando a cabo. Los que roban son los políticos que nos gobiernan, son el poder financiero, son realmente esa gente que se llevan los maletines, las comisiones, incluso mete el dinero en la cartera de lo público, del erario público, y se lo llevan. Nosotros no hacemos eso, porque el que roba va de noche, o a escondidas, o engaña. Nosotros fuimos de día, cara descubierta, para manifestar públicamente delante de los medios de comunicación un drama social. Y ese drama social nosotros lo planteamos porque estamos en la legitimidad, porque cuando los partidos políticos que nos gobiernan en nombre de la democracia y en nombre de la libertad y de la justicia hacen lo contrario de lo que prometen, porque dígame usted, el Partido Popular prometió en las elecciones que no iba a subir el IVA, prometió que iba a controlar la subida de los carburantes, dijo que no iba a darle dinero a los bancos sin ningún control. El señor Zapatero dijo exactamente igual, y hacen lo contrario. Y después ellos controlan los jueces, controlan la policía, controlan los medios de comunicación, lo controlan absolutamente todo. ¿Qué defensa tiene el pueblo como no sea protestar en la calle? ¿Qué cosa, qué sociedad ha cambiado? ¿Qué sociedad ha cambiado históricamente si no es por la presión social? Dígame usted qué sociedad ha cambiado si no es por la presión social. Siempre pacíficamente, que es lo que nosotros siempre ejercemos. Claro. Una lucha pacífica en la calle, ocupamos la finca, ocupamos los bancos, ocupamos aeropuertos, ocupamos. ¿Por qué? Porque no nos dejan tampoco en los medios de comunicación, porque nuestra voz está silenciada, porque ellos controlan y pagan los medios de comunicación y a los voceros que llegan a decir lo mismo que dicen ellos. Pero cuando la situación económica realmente sacrifica a un pueblo, el pueblo está legitimado para salir a la calle, una y mil veces, a cambiar eso. Y fundamentalmente, no solamente por el voto, porque después el voto, evidentemente, como manipulan, y tienen todos los medios de comunicación para manipular, igual que en la época romana, cuando iban los esclavos al circo, el público aplaudía que los echaran a los leones. ¿Por qué? Porque hay una manipulación de la masa. Y por lo tanto nosotros estamos legitimados a salir a la calle. Nosotros no, sino toda la gente que realmente cuando la justicia y cuando la democracia no cumple el papel que tiene que cumplir, y eso es legítimo. Vamos a ver, lo que nadie va a poner en duda es que no solo su colectivo, sino todos los que se consideren ofendidos, afectados, tienen el derecho democrático de protestar. Donde ponemos los límites la protesta en el ejercicio de la no violencia. Y evidentemente que ha habido situaciones terroríficas como las que usted ha mencionado en la historia, como era el segregacionismo en Estados Unidos, anteriormente lo que es el nazismo en Alemania. Ese tipo de movimientos, por supuesto, que justifican una desobediencia civil rotunda y una respuesta de la sociedad rotunda. Pero yo creo que en el momento actual vivimos en una democracia que tiene sus limitaciones, que tiene sus problemas, pero yo no creo que contra este sistema se deba proceder nunca y bajo ningún concepto de forma violenta. Y yo entiendo que hay muchas maneras de llevar a cabo pues el mensaje que ustedes quieren llevar a cabo. Por ejemplo, cuando su sindicato ha pactado ocupaciones pacíficas de fincas, háganlo porque tienen el permiso de los propietarios para hacerlo y manifestar su mensaje. Pero ustedes, en el caso de los asaltos a los supermercados de Mercadona, no tenían el permiso para irrumpir en ese supermercado, ni, usted ha dicho, sustraer esos alimentos. Sí, yo quería hablar de la violencia, porque el tema de la violencia siempre se habla desde una parte. Y yo quiero afirmar aquí que lo que hay, que esta sociedad que es propia a la inmensa mayoría para beneficiar a unos pocos, es enormemente violenta. Y eso se está viendo en la tasa de suicidio en este momento. La gente está recibiendo la violencia social y echándosela contra sí mismo.
Precisamente por eso yo hablaba al principio de que es importantísimo organizar la resistencia. Mientras la gente esté viendo la violencia del despido, ¡qué violencia! ¡Qué violencia! Es comparable sacar 1 o 1000 carritos de un supermercado a la violencia que se ejerce contra una mujer o contra un hombre que le despiden de su trabajo, que sabe que no va a encontrar trabajo, que sabe que hay 4 millones de familias, de trabajadores que no están recibiendo ningún tipo de subsidio, que se corta la luz, que se corta el agua, que no se pueden comprar los medicamentos. Como ha dicho Pablo, yo trabajo en sanidad. La ministra de Sanidad habló de que la introducción del copago de los medicamentos para los pensionistas no tenía afán recaudatorio sino disuasorio. Son palabras que mucha gente no entiende. Quiere decir que se ponía un copago para que la gente no fuera al médico, porque sabía que le iba a dar recetas que no podía pagar. En este momento yo quería poner un ejemplo, porque creo que los ejemplos prácticos están en los medios de comunicación. El día 25 de abril en Zaragoza, un hombre con una invalidez, con una enfermedad crónica grave, se intenta quemar a lo bonzo porque no puede pagar los 30 euros mensuales que le valen sus medicamentos. Bueno, le coge la policía, le detiene y le acusa de amenazas. ¿Dónde está la violencia? Yo lo que quiero plantear es que la violencia social ejercida contra los trabajadores y las trabajadoras en estos momentos es de unas dimensiones que legitimaría violencias comparables que fueran capaces, como decía Santo Tomás de Aquino y San Isidoro de Sevilla, capaces de detener la violencia extrema del tirano. Como por ejemplo... Damos la palabra a Alberto y después volvemos con Rubén. No, pero podría a lo mejor ahondar en qué... Vamos a dejar a Alberto, y ahora le preguntas. No, es que hablabas de violencia y la violencia ya está. No, tampoco vamos a empezar a repetir todos los casos de violencia que hay, de paro, de miseria, de gente que está excluida del sistema sanitario. Recientemente ya tenemos un primer caso de persona que muere. Y hablabas de la ley del más fuerte, pero es que la ley del más fuerte ya existe. O sea, es la ley del más poderoso. Es la ley de quienes... no es que cojan un carrito, es que cogen un campo de fútbol de carritos y además entran y salen de los juzgados sin ningún problema. Y no solo eso, sino que además son capaces de condicionar a los partidos políticos a la hora de establecer las leyes. Porque a la hora de, por ejemplo, y seguro que Rafa nos puede explicar muchísimo mejor cómo ha funcionado todo lo de la ILP, pero ¿a quién se ha puesto al servicio, hoy mismo en el Senado y previamente en el Congreso Español, a quién se ha puesto al servicio de quién se ha puesto los diputados del Partido Popular? Se han puesto al servicio de lo que cree la inmensa mayoría de la población del Estado, que es que expulsar a la gente porque no pueden hacer frente a un pago está mal, es decir, estás perjudicando a la mayoría de la sociedad, o a una serie de élites económicas que se ven beneficiadas porque si no el sistema en el cual ellos están beneficiando no funciona. Entonces, ya estamos en la ley del más fuerte, que es la del más poderoso. Por eso se están dando, es decir, cuando hay gente que se está organizando para paralizar desahucios, cuando hay médicos que se están organizando para hacer frente a leyes injustas como la que expulsa a los migrantes de la sanidad, pues es que eso es casi una obligación. Y luego además yo creo que tenemos ejemplos en la historia, ¿no? O sea, en los que somos ya en la treintena nos acordamos por ejemplo, la insumisión. O sea, el hecho de que miles de personas, miles de jóvenes además asumieron un coste por el hecho de no aceptar el servicio militar obligatorio que imponía el ejército español, y eso supuso al final una victoria, ¿no? Entonces, hablar de violencias yo creo que ahora mismo solo sirve para criminalizar, que es lo que está intentando el Partido Popular y la derecha española, que es poner la carga sobre la víctima y no sobre los verdugos. Ahora mismo volvemos con Rubén, pero me dicen que tenemos a Santos Chiches al teléfono. Recuerdo un dato: Alberto Pradilla acaba de reconocer que está en la treintena, no sé si nuestros espectadores lo han notado. Buenas noches, Santos. No tenemos a Santos todavía, Rubén. No, pues simplemente te quería hacer esa pregunta. Has hablado de que sí sería legítimo el uso de la violencia. Y te quería preguntar qué vías violentas propones. Has dicho que... No voy a cometer el error de decirte ninguna vía violenta. Pero así has defendido el uso de la violencia. Te voy a decir, por ejemplo, que haya 2 millones de casas vacías en este país.
es una violencia insoportable. Y esa, desde mi punto de vista... Y si aplicando un uso de la fuerza se pudiera acabar con eso, a nadie le parecería mal. Es violencia que no se debe permitir que unos bancos, que unos propietarios mantengan casas vacías mientras la gente está en la calle. Es violencia que ahora mismo en la sanidad madrileña se estén cerrando salas, camas públicas para dar dinero a la privada. Pero y luego recortar... ¿qué vías violentas propones frente a esto? Juego por aquí, Rafa. Es que... No, sí. Creo que es legítimo que la gente se oponga con firmeza y tome aquello que tome, es decir, haga uso, es decir, violente la sacrosanta propiedad privada cuando hay un interés muy superior, que es el de la vida que está en juego. Y yo creo que la vida de la gente, la dignidad de la gente está muy por encima del derecho a la propiedad privada. Rafa Escudero, y ahora sí tendremos a Santos después. Sí, a mí lo que me llama la atención de este debate de la desobediencia es que precisamente sean desde posiciones que se dicen que son liberales, o esas posiciones, por ejemplo, la señora Cospedal en el vídeo que hemos visto antes, los que precisamente son más reacios a admitir un derecho a la desobediencia, cuando el derecho a la resistencia, el derecho a la desobediencia es un derecho liberal por excelencia. Es decir, que realmente lo que están planteando, o lo que denotan detrás es una concepción profundamente preliberal de la sociedad, ¿no? En definitiva, y el argumento de la democracia tampoco vale. Aunque esto fuera una democracia, que esto es bastante discutible, tampoco vale, porque fijaos, la resistencia, el derecho de resistencia depende de que el sujeto considere que el sistema le está afectando sus derechos fundamentales, principios éticos, etcétera, etcétera, con independencia de que formalmente el sistema sea o no democrático. Es decir, no es un argumento que vale, es un argumento que puede valer en otros planos, pero no vale en el debate sobre el concepto de desobediencia. Pero habrá que tener una forma de organizarnos, tendremos que tener unas formas, unas normas de convivencia, y si ya entramos en ya es legítimo la violencia, vienen los límites, porque entonces, en tu opinión, hay que utilizar, en vuestra opinión, esa violencia, y entonces todo el mundo empezará a hacer argumentos de que en su opinión, por razones supuestas o reales de situaciones injustas, se debe hacer la violencia, y entonces quebramos las normas de convivencia, quebramos el derecho y convertimos esto en la ley de la selva. La selva ya está. Yo es que creo que a mí me parece que hay algunas cosas que también, porque claro, la ley también depende de cómo se interprete, ¿no? Esto es lo que tiene, cuando trabajas con el derecho, el problema que tienes es que depende de cómo interpretes la ley, ¿no? Entonces, el problema es que en este país es un delito también el acaparamiento de bienes de primera necesidad destinado a alterar artificialmente el precio de las cosas. ¿Cuántos de aquellos que están cometiendo ese delito con las viviendas están siendo perseguidos y encarcelados? Ninguno, ¿no? Yo no conozco a ninguno. Me presentas, yo encantadísimo, lo vería. Entonces, es un poco absurdo, ¿no? Cuando hay un grupo de parados que entran y sacan unos bienes de primera necesidad, sacan unos alimentos, ¿qué es lo que están denunciando, entre otras cosas? Que es que esa misma semana se estaban poniendo candados en los cubos de basura para que la gente no cogiera comida en Girona. Ese mismo día. Es decir, de lo que estamos hablando es que en este momento el hecho de que haya millones de viviendas vacías en manos de 4 especuladores, de los principales responsables de la crisis, de las entidades financieras, que por cierto deberían estar puestos a disposición judicial y muchos de ellos en la cárcel, pues lógicamente es insostenible y es un ejercicio de la impunidad absoluta, ¿no? Yo creo que vivimos una sociedad de la impunidad. Entonces, en ese marco, desobedecer es vivir. O sea, porque se está llevando a determinados sectores de la población a un punto en el que desobedecer es vivir, porque no se le está dejando otra opción. Yo sí creo que hay que plantearse para evitar que sea la ley de la selva, estoy de acuerdo. Por eso creo que tiene que ser algo colectivo, tiene que ser una construcción democrática, de reconstrucción de los derechos humanos por medio de la lucha colectiva. Yo sí creo que es el camino. Creo que lo que hay que evitar es que sea una cuestión de lucha individual por la supervivencia, y es construir el derecho a una vida digna. Y eso es de lo que se trata. Y esta democracia es una mentira. Y es una mentira desde que esta Constitución tiene un artículo 135 que dice que primero hay que pagar a los bancos internacionales, a los inversores internacionales, antes de pagar a los médicos, antes de pagar a los parados, antes de pagar los servicios públicos. Entonces, a partir de ahí, la democracia en este país, desgraciadamente, y hoy hemos podido comprobarlo, está quebrada, porque los que mandan en este país cumplen los dictados de la Asociación Española de Banca, de la Troika y de los grandes inversores internacionales. Son títeres, ni siquiera son los políticos
ni siquiera son los políticos, porque desgraciadamente los políticos de este país son títeres del capital financiero, porque lo que vivimos es la dictadura abierta al capital financiero, desgraciadamente. Ahora mismo seguimos discutiendo, me dicen que ya tenemos a Santos Chiches al teléfono. Buenas noches, Santos. Buenas noches. ¿Qué nos tiene preparado tu control de redes? Adelante. Pues vamos a comenzar con un tuit de Armando el Pollo que hace referencia a una de las tragedias laborales más importantes de la historia. Los trabajadores muertos en una fábrica serían de Bangladesh, pero sus empresarios eran exactamente como los de aquí. Sobre actitudes hacia la protesta, merece la pena destacar esta interpretación de Miguel Ángel Rodríguez. Interesante reflexión. Convierten los deseos en necesidades, estas en derechos, estos en derechos humanos, después salen a protestar. En un sentido opuesto tenemos este mensaje de Alberto Garzón. El proceso de criminalización obra del PP es de manual. Les sirve para neutralizar cualquier atisbo de crítica y para desviar la atención. Hugo Martínez ironiza con su mensaje sobre las reacciones del PP a los scratches y la generalización del comedor escolar. Los niños ya tienen derecho a que no pongan pegatinas en su portal. Lo de comer ya es vivir por encima de nuestras posibilidades. Pete nos une con su tuit el pasado reciente y el presente en materia de insumisión y desobediencia. Los que nos jugamos la cárcel cuando éramos insumisos sabemos que harán todo lo posible por criminalizar toda forma de desobediencia civil. Aina Díaz también insiste en la desobediencia civil, en este caso en relación con la ley que legisla sobre el cuerpo de la mujer. La desobediencia civil se va a quedar corta con Gallardón y el gobierno, como quieran, seguir adelante con la reforma del aborto. Si se puede, nos recuerda que no podríamos hablar de muchos derechos humanos de no ser por las acciones de aquellos a quien el poder siempre criminaliza. Los defensores de los derechos humanos siempre fueron antisistema. Rosa Parks, Gandhi, Martin Luther King, Mandela. Y para terminar, tenemos este mensaje de Playmobil sobre la lucha y la protesta que tendrá lugar mañana en nuestros colegios, institutos y universidades. Huelga general en educación, disculpen las molestias. Estamos defendiendo la enseñanza pública de calidad y la igualdad de oportunidades. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Santos, y gracias a los compañeros del equipo de realización que han logrado solucionar en tiempo récord los problemas de sonido. Me pedía la palabra Diego. Sí, yo creo que hay que situar las cosas en la vida normal, no en la artificialidad de las cosas. Yo creo que las cosas las tenemos que hacer sencillas, para que la gente nos entienda. Mira, en Andalucía hay 8 millones de hectáreas de tierra, 8 millones. El 2% de los propietarios tienen el 50% de toda la tierra. Esas tierras estaban antes de que llegara el ser humano a esa tierra. Alguien las ocupó, se la hizo suya o se apropió de ella. La tierra es un don de la naturaleza, o un don de Dios para los creyentes, pero tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de la calidad de vida. ¿Por qué se acapararon esas tierras? El 2% controlan esas tierras. Sin embargo, tenemos 1.500.000 personas en paro, 513.000 jornaleros sin trabajo y sin tierra, viviendo de los subsidios, que es una humillación, porque las manos de un trabajador tienen que servir para crear riqueza y no para pordiosear al Estado que le dé una subvención, ni jubilar a un chaval con 18 años o con 20 años. Eso es una humillación. Por lo tanto, cuando nosotros ocupamos la finca pacíficamente, estamos planteando que haya una ley de tierra, una normativa que no de la propiedad, nosotros no queremos la propiedad, sino el uso de la tierra, al servicio de las personas, de las cooperativas, de los ayuntamientos, de quien sea, la tierra para sacarle el jugo que tiene y alimentar a la población y generar riqueza y trabajo. Perdona. Entonces, eso nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, nos procesan, nos criminalizan, nos dicen que somos asalteadores de camino, incluso yo he estado en la cárcel 5 veces por esas cosas, y sin embargo es una legitimidad que tiene el pueblo porque estamos luchando por algo digno. Por ejemplo, las preferentes, 30.000 millones de euros que se han quedado con los dineros. Yo he visto personas mayores llorando en las puertas del banco porque querían sacar su dinero para dárselo al hijo o al nieto porque no podían pagar las hipotecas y no se han podido sacar ese dinero, llorando en la puerta de un banco. No hay ningún proceso, no hay nada contra esa injusticia, ¿me entiendes? Los terratenientes tienen ocupado en Andalucía el 80% de todas las vías pecuarias. Hay 100.000 hectáreas en Andalucía, 100.000. El 80% de las 100.000 hectáreas está ocupada por los terratenientes. Han ocupado esa tierra, la han sembrado olivo, han puesto trigo o la han cogido para lo que les dé la gana a ellos. Sin embargo, no hay ningún procesamiento contra ningún terrateniente, solamente contra los jornaleros. Entonces, lo que yo me refiero con esto, y es que las dos varas de medir que hay
en la democracia burguesa, fundamentalmente cuando se habla de la ley, de la democracia, de la participación ciudadana, mira que la democracia, o los que ejercen de la democracia, o los que administran la democracia, no la cumplen. Porque el compañero decía, el artículo 35 de la Constitución, todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo. No sé si el 47, todo el mundo tiene una vivienda digna. El 128 o el 106 que tiene, decir, la propiedad hay que ponerla al servicio del interés general, pero ni siquiera cumple. O la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, cuando tú no cumples nada de lo que promete, ni nada de lo que dice, ni nada de lo que es la democracia, el pueblo está legitimado para salir a la calle. Para salir a la calle una y mil veces. Y no solamente, mira, hay cosas que son, me vaya a perdonar, porque como yo vengo pocas veces a estos sitios, expresarme. Mira, los que hablan de libertad y de justicia y de paz nos llevan a guerras cruentas. Los que nos hablan de derechos humanos son los que permiten que se abuse de todos los derechos. Los que hablan del derecho de los inmigrantes permiten que en el estrecho floten cadáveres todos los días buscando una mejor. Los que hablan del medio ambiente contaminan nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestro cielo. Los que hablan de la alimentación sana nos modifican transgénicamente la semilla. Los que hablan de una calidad de vida o de que el dinero tiene que llegar para la economía nos roban y se llevan a los paraísos fiscales. No podemos creer en esa falsa democracia ni de los que ejercen democracia. El pueblo está legitimado a salir a la calle. Está legitimado para que cambien o si no para que se vayan, porque no representan al pueblo. Gracias, Rubén. Pues no se imagine usted cuánto coincido en el análisis primero de su intervención respecto a las oligarquías en Andalucía. Yo considero un insulto a la dignidad humana la acaparación que existe en Andalucía, por ejemplo, por la Casa de Alba, en cuanto a las tierras que tiene y no utiliza. Pero hete aquí que nos encontramos con un gobierno socialista que lleva más de 30 años gobernando y ahora con un movimiento como Izquierda Unida, y no mueve un dedo, salvo para nombrar, hija de Andalucía, a la duquesa de Alba, que perpetúa a lo mejor situaciones como las que usted describe, ¿verdad? Y luego, la palabra sí es democracia y sí es libertad. Entonces, si tantas personas coinciden en sus planteamientos, hagan como se acaba de proponer, organicen un movimiento, o creen un movimiento social que parece ser les llevará a la victoria en unas elecciones. No, es que ellos ya lo están haciendo. Muy bien, muy bien. Pero lo que sucede es que ha habido elecciones. ¿Y en qué medio nos dirigimos? ¿A qué medio? ¿Al país? ¿Al mundo? ¿A las televisiones? Dejarle acabar. Vamos a dejarle acabar y vamos a acabar uno. Hay un sistema democrático que tiene unas reglas. Si quebramos las reglas del sistema democrático, nos hemos cargado la convivencia. ¿Y quién fijará los límites de cómo nos vamos a relacionar? En vuestra opinión, pasan cosas. Sí, pero acaban de demostraros multitud de procesos electorales que hay una mayoría que no pensamos como vosotros. Ha quedado claro el argumento, Rafa. Ninguna mayoría absoluta puede legitimar la violación sistemática de derechos humanos y la privación del derecho a la vida y a la dignidad de las personas, que es lo que se está haciendo con el modelo neoliberal en nuestro país. Y yo creo que eso es lo primero que tiene que quedar claro. Y claro que se están articulando luchas colectivas. Claro que se están haciendo. Y lo están haciendo los jornaleros en Andalucía, ocupando tierras, y muchas de esas tierras ya están bajo el control de los jornaleros y se han conseguido conquistas. Y evidentemente en el movimiento por el derecho a la vivienda se han parado en el último año más de 600 desahucios. Claro que se están consiguiendo cosas. Porque la lucha colectiva es lo que sirve y es lo que es útil. Claro que se han conseguido daciones en pago, pero no porque las hayan regulado el que era ejecutivo de Lehman Brothers, sino por medio de la lucha colectiva, presionando a los bancos, yendo a los bancos, metiéndose en los bancos y diciendo aquí no nos vamos hasta que encontremos una solución. Y esa es la vía para poder cambiar las cosas. Y eso es lo que ha conseguido que 1,5 millones de personas les hayan puesto a discutir. No hemos conseguido que decidan porque los tienen bien amarrados los de la Asociación Española de Banca, pero por lo menos han tirado unos mesecitos discutiendo sobre la cuestión y evidentemente vamos a tener que continuar con esa lucha colectiva y eso es lo que yo planteaba. Y la democracia la queremos de 365 días, no de una vez cada 4 años, y eso significa que los derechos de las personas tienen que ser asegurados los 365 días y que no está legitimado, lógicamente, la explotación y la exclusión de las personas, que es lo que estamos viviendo. Inés. Sí, yo quería, porque yo creo que, igual que dice lo de la duquesa de Alba, yo también creo que tienes razón. Es urgente articular a nivel político todo ese enorme descontento, esa frustración,
y esa necesidad de cambio. En primer lugar, quiero decir, porque las cosas no son fáciles. A mí me parece que, no sé, ni te pregunto a qué partido votas, pero a mí me parece que esta democracia no solamente ahora hace aguas, es una democracia nacida genéticamente perversa y corrompida, en la medida en la que las estructuras fundamentales provienen de una dictadura, empezando por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y también de unos partidos políticos, sobre todo el PP y el PSOE, que se han ido turnando en el poder, en los cuales la financiación, la puesta en escena, fue la apuesta fundamental del poder político y económico de este país y de fuera de este país, y que lo han mantenido, como es evidente, como lo fue con Filesa, como fue con Bárcenas, en una corrupción de mezcla del poder político y económico, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Y reconocerás que, si bien te digo que es verdad, y te aseguro que se va a hacer, porque hace falta levantar un movimiento político de ruptura, con una constitución que, como se decía, prioriza el pago de la deuda y pone a un heredero del dictador como jefe del Estado. En una constitución ratificada por el pueblo español. Por supuesto, un movimiento político en el cual la propiedad de los recursos naturales y la propiedad de los servicios públicos, de la banca y de las grandes empresas esté al servicio del pueblo. Una constitución y un movimiento político en el cual el ejercicio de la guerra, como decía Diego, no sea un arma de opresión de los pueblos. Pero quiero decir que esas cosas van a ser muy difíciles. Cualquier cosa que se haga a contracorriente no va a tener ni los medios de comunicación, ni los millones de la banca, ni de las grandes multinacionales para financiar partidos políticos que, lógicamente, luego hacen las políticas que ellos necesitan. Gracias, Nines. Vamos entrando en los últimos 20 minutos de programa, así que os pido agilidad en las intervenciones. Rafa, Pradilla, y después tenemos una llamada. Yo quería insistir en un tema en el que no deberíamos dejar el campo claro a la derecha. Y es que, ¿a qué llamamos desobediencia civil? Es decir, ¿qué actos denominamos desobediencia civil? ¿Por qué? Porque la tendencia que existe es efectivamente a criminalizar todo tipo de protesta, toda protesta que se sale de los canales establecidos, ¿no? Por ejemplo, me ocurren así dos ejemplos rápidos que creo no son actos de desobediencia civil. Por ejemplo, el tema de los scratches, esto todo lo tenemos claro, que esto no es desobediencia civil, está amparado por el derecho de manifestación, etc. Pero se me ocurre otro ejemplo, y es el caso de los médicos que se negarían a cumplir esa orden según la cual no podrían atender a los inmigrantes sin papeles, etcétera, etcétera. Bueno, si nos creemos esa Constitución con esos derechos fundamentales, etcétera, etcétera, bueno, el médico se puede encontrar con un conflicto de normas. Una norma que le dice que no debes atender al inmigrante que no tiene papeles, de rango administrativo, y por otro lado un derecho fundamental, derecho a la salud, promoción de la salud pública, etcétera, etcétera. Bueno, y derecho a la vida, esto evidentemente no es un acto de desobediencia civil. Es decir, cuidado con la criminalización de cualquier protesta, porque no es así. Antes hablado de los límites. Vamos a dejar un grito. Hablabas del sistema democrático, pero es que no es un cheque en blanco. Fíjate, al contrario, en el Estado español, al contrario que en la dictadura venezolana, uno no puede hacer revocar al presidente. Es decir, tú tienes aquí, Mariano Rajoy tiene una mayoría absoluta y nadie le puede tumbar. Una moción de censura. Claro, pero la población, es decir, como en Venezuela, la población puede, llegado un tiempo y siguiendo unos procesos, la población puede... Al igual que en España. En el Estado español no existe ese formato. No existe. Que la población convoque una moción de pues, censura. Además, los partidos pueden pedir a sus partidos que convoquen una moción de censura. Que su mayoría absoluta le revoque a Rajoy. No, pero recordar además cómo está planteada la moción de censura en el sistema constitucional español, que es constructiva. Es decir, tienes que presentar un candidato alternativo, es decir, que tienes que votar a Rubalcaba. Esto es una cosa, claro. Vamos a dejar está hecha tramposamente para que... Rubalcaba, que por cierto lleva toda la semana, después de cuando pidió la dimisión, y lleva toda la semana intentando echarle un capote, y al final, si la credibilidad de la clase política empieza a degradarse suficiente, o sea, no dudaremos en que los dos intentarán, tanto como los grandes sindicatos, intentarán hacer un pacto de Estado. Pero bueno, quería hacer una pequeña apunte, que es el tema de la criminalización. Y en esto siempre hago de Pepito Grillo, y recuerdo, con todo de todo es ETA, recuerdo que gente que ahora mismo se estará escandalizando de ser llamado ETA, es gente que echó leña al fuego cuando fueron perseguidos, y siguen siendo perseguidos movimientos vascos con eso del todo es ETA, ¿no?
Pero una vez dicho esto, que siempre me parece que es relevante, creo que estamos en un momento de que el enemigo es otro. Entonces, creo que es imprescindible el establecer líneas rojas ante esa criminalización que va a ir creciendo conforme el descontento vaya aumentando, porque lo que es indignante es que este señor haya estado en la cárcel por temas de protesta y Bárcenas siga de rositas. Ok, tenemos una llamada, tenemos a Beñat Apalategui de Askegunea al teléfono. Buenas noches. Para que ponerles a ustedes en contexto, ustedes saben que la izquierda abertzale está normalizada, está en todas las instituciones políticas en este momento, pero parece que hay a una serie de jóvenes vascos que van a ir a la cárcel por hacer política, no por haber cometido ningún delito tipificado en un código penal. Queríamos preguntarle a Beñat qué es lo que están planteando sus compañeros para solidarizarse con ellos y si eso tiene que ver con la desobediencia. Adelante. Sí, bueno, yo un poco venía a hablar en nombre de Askegunea, que bueno, hace un par de semanas, bueno, como ya tuvo bastante eco en los medios y demás, pues bueno, probablemente la gente ya sepa de lo que estamos hablando. Y sí, tal como tú has dicho, bueno, nosotros éramos 15 jóvenes que estamos acusados por nuestra militancia política. Nos acusaban de ser militantes de Segui. El Tribunal Supremo ratificó la condena, nos absolvió a unos y ratificó la condena para otros 8 jóvenes. Y entonces, bueno, nosotros decidimos un poco responder a eso mediante la desobediencia civil. ¿Qué iniciativas tenéis planteadas para los próximos días, las próximas semanas? Bueno, nosotros, bueno, tenemos muy claro que la respuesta en esta lucha a favor de los derechos civiles y políticos tiene que ir encaminado por la vía de la desobediencia. Pero claro, en cada pueblo, en cada barrio tendrán que responder, pues bueno, un poco aplicando esa desobediencia a la realidad en la que viven. Entonces nosotros, en el caso de Donosti, respondimos mediante lo que definimos como Askegunea. Nosotros, bueno, cuando estaba a punto de salir nuestra sentencia, nosotros estamos claro de que no nos íbamos a esconder y de que íbamos a hacer un planteamiento para responder a esa sentencia, que nosotros no la aceptábamos, mediante la experiencia. Entonces hicimos el planteamiento de poner un espacio, que fue el caso del Boulevard Donostiarra, donde durante todos los días íbamos ahí, organizamos diferentes actos en el Boulevard. En la misma casa pedíamos a la gente también que, aparte de proteger a los condenados en el Boulevard, que nos acompañasen a casa. Ese fue un poco la forma que cogí respuesta de desobediencia en el caso de Donosti. En cada realidad, o sea, como decía, habría que aplicarlo a la realidad de cada pueblo y cada uno tendrá que hacer un poco la respuesta adecuada a su situación. Muchísimas gracias por tu testimonio, Beñat. Esperamos contar con vosotros en el plató pronto, un día de estos. Gracias. Vale, muchas gracias. Venga. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Nuestro intrépido reportero Gorka, por cierto, en 4, tu amiga Laura me ha dado un saludo para ti, nos ha preparado un reportaje. Adelante vídeo, por favor. Pues ante todo lo que está ocurriendo, la opción que tienen los ciudadanos, los movimientos como el 15M, estos movimientos sociales que están saliendo, que es como la única manera que tienen de quejarse de lo que está ocurriendo, y hacen pues básicamente movimientos sociales. Yo creo que es una cosa muy positiva que los ciudadanos se ponen en marcha por hacer algo. Yo, por ejemplo, para hacer una comparación muy sencilla, en Italia el movimiento 5 Estrellas, que ha sido un movimiento político de protesta. Es decir, el pueblo no se va a estar callado cuando se pisotean todos sus derechos y se nos van quitando cosas tan esenciales como la educación, la sanidad. Pienso que tal y como están las cosas hoy día y en lo poco que nos escuchan en ningún sitio, pues es conveniente que nos oigan, siempre que no haya violencia, que no haya insulto personal, pero bueno, que tengan constancia de que estamos hartos. Ojalá no fueran grupos, sino que personas pensantes. Y ojalá gobernaran. No, yo creo que hacen falta grupos así para generar un cambio, pero a la hora de gobernar creo que hay que saber algo más, ¿no? No, estamos intentando que de una forma tranquila y civilizada nos escuchen, porque la situación es muy grave en sanidad, en el paro y en todo. Pues es una vergüenza que esté sucediendo esto y hay que estar en la situación de cada uno. No puede decir yo haría esto o yo no haría esto y luego cuando le toca
Creo que hay que buscar una solución, creo que el tema de los scratches no lleva a ningún lado, al contrario. En la plataforma de afectados por la hipoteca en concreto está Ada Colau, que está siendo como un ejemplo. Hombre, la Colau la verdad es que la admiro mucho, he escuchado, no sé todo de ella, he escuchado muchos discursos que hizo y la verdad que es una persona admirable por lo que está haciendo. Alguien como ella creo que se merece nuestra confianza a la hora de gobernar, a lo mejor. Sí, pero no me gusta. ¿No le gusta? ¿Los scratches, por ejemplo, qué opinión le merece? No, muy mal, lo veo muy mal. Me parece muy bien. Gente tirada por la calle, una chica que había domesticado una rata, pero ¿usted se cree que eso es una reivindicación? Me parece muy bien. Pero fue horroroso. Tú no puedes tener la Puerta del Sol así, o sea, tú no puedes invadir las calles. Es que no puedes invadir las calles. Me parece muy bien. Vamos, yo lo que creo es que no hay derecho a armar estas revoluciones en la calle. Lo del 15M fue indignante. Me parece muy bien. En fin, esta gran señora. Yo os quiero preguntar una cosa, ya estamos acabando. Claro, esto de la desobediencia no es una cosa exclusiva de la izquierda. A principios de los años 80 había farmacéuticos de derechas que decían que ellos no vendían preservativos, y donde más se ha visto esto es en el tema de ciertos médicos que, apelando a la objeción de conciencia, se niegan a, por ejemplo, practicar una interrupción voluntaria de un embarazo a una mujer. ¿No os parece que la derecha tiene un doble discurso en lo que respecta a esta cuestión de la desobediencia? Es que ya entramos en el campo de la opinión. Parece que queda muy bien la desobediencia civil si es contra determinadas cosas. Pero eso sí, si es la objeción de conciencia de un médico con un juramento hipocrático respecto al aborto, esa desobediencia no, esa ya está mal. Es la pregunta mía, ¿quién dicta qué hay que desobedecer, qué no hay que desobedecer? Hay que marcar, yo creo, que unos parámetros y unas normas. Es que esas, claro, tú ya estás poniendo un ejemplo. ¿A ti te parece mal esa desobediencia? O a vosotros os parece mal esa desobediencia, pero otras desobediencias ya son buenas, unas son malas. Hablábamos de la conciencia de un médico. Es una cuestión de que yo creo que debe. Vamos a ver. A ver, un médico que atiende de límites y de derechos. Yo entiendo y comprendo perfectamente a un médico que atiende a una persona que a lo mejor no tenga reconocido esa atención. Yo lo veo completamente lógico, razonable, que un médico atienda por una razón humanitaria a cualquier persona que esté en necesidad de sus servicios. Yo entiendo esa desobediencia, es un tema de conciencia y lo encuentro razonable. ¿Qué hay que hacer con el que dicta la norma? Momento, déjame. Pregunto, claro, porque no solamente... Pues habrá que dentro de los cauces reconsiderar si esa norma debe reemplazarse o no dentro de los cauces de la democracia. Pero por favor, es que hay unas instituciones, hay unas elecciones, hay unos programas, hay unos mandatos electorales que hay que respetar. Es que es así, es que si no... Inés. A ver, pero yo creo que, en fin, podemos hablar de muchas desobediencias y de muchas historias, pero yo creo que con lo que está pasando en este estado, el tema que está por encima de la mesa, el que está encima de la mesa por encima de todo, es el tema de la propiedad y el tema de las necesidades. Es decir, el tema de que la propiedad privada de una minoría está negando el derecho a una mayoría. Y lo que yo quiero sacar en este momento, que me parece, porque ya queda poco de programa, creo, es el tema de la represión. O sea, porque, claro, podemos opinar si es por aquí el límite o es por allá, pero lo que está habiendo es una represión masiva, fundamentalmente de la gente joven. Una gente joven a la que se le niega el derecho al estudio, a la que se le niega el derecho al trabajo, que en este país se permite el lujo de permitir que decenas de miles de jóvenes tengan que irse a trabajar al extranjero. A esa gente se le reprime efectivamente llamándole terrorista, llamándole etarra, es decir, intentando crear un cordón de seguridad acerca de la gente que legítimamente ejerciendo sus derechos son apaleados por la policía y, como este pobre hombre que se quemaba lo bonzo, son acusados de resistencia, de amenazas y de agresión. Es decir, claro, no es extraño. Recordaréis, seguro que lo habéis hablado en este programa, en los presupuestos generales del Estado para 2013, los presupuestos de material antidisturbios del Ministerio del Interior han aumentado en un 1800%. Es decir, la única respuesta que se está teniendo ante el insulto diario de una propiedad privada abarcada por una minoría frente a una mayoría que no tiene nada, es una represión cada vez más extendida y cada vez más indiscriminada que, insisto, se ejerce contra los jóvenes. Rafa y Diego. En este país la discriminación existe hasta para reconocer la desobediencia.
Es decir, el Tribunal Constitucional en el año 82 reconoció la objeción de conciencia de médicos y personal sanitario a la realización de prácticas abortivas. Y dijo, esto es un derecho fundamental que se deriva de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia que está en el artículo 16. Estupendo. Años después llegó la sentencia del Tribunal Constitucional de los insumisos y de los objetores de conciencia al servicio militar. Y dijo, el Tribunal Constitucional dijo, no existe un derecho general a la objeción de conciencia, sino que los objetores de conciencia al servicio militar tienen derecho porque hay un derecho constitucional no fundamental reconocido en el artículo 30. Consecuencia, se les impuso, a los objetores de conciencia, se nos impuso una prestación social sustitutoria por el ejercicio de un derecho fundamental. A los médicos, no. O sea, fijaros, hablamos de democracia, pero es que discriminación, falta de igualdad, incluso hasta para reconocer la desobediencia. Diego. Sí, yo quería, entre otras razones, nosotros estamos ocupando ahora mismo la Turquilla, que es una finca gestionada por una yeguada militar, 1.200 hectáreas de tierra. Esas 1.200 hectáreas de tierra no están dando ni un empleo, cero. En una comarca de 80.000 habitantes, de 17 municipios, con un 40% de paro. A 20 kilómetros tenemos una finca, una cooperativa, Los Humozos, controlada por Marinalidad, y estamos dando entre 50 y 60.000 empleos al año, jornales, esa finca. Sin embargo, esa finca, nosotros estamos allí ocupándola. Por ocupar la finca, procesado. 54 procesados habemos en esa finca. Hoy mismo vengo yo de Málaga, de un juicio que también nos pide, el fiscal nos pide más que la acusación particular por ocupar un banco, para decirle al banco que deje ya de llevarse los dineros y sobre todo para denunciar lo que están haciendo con las preferentes. El banco nos pide una cantidad, pero el fiscalía nos pide más que el banco. Quiero decir que la represión contra nosotros por esas acciones pacíficas es brutal. Tenemos en este momento 400.000 euros de multa. 400.000. Hemos pagado desde el 2007 hasta la fecha 150.000 euros de multa. Nos piden 60 años de cárcel y tenemos 600 personas procesadas. Ni un militante nuestro ha levantado una piedra, ni un palo contra la policía ni contra nadie. Hemos levantado nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra dignidad, nuestro corazón, nuestro alma. Lo hemos puesto al servicio fundamentalmente de la protesta pacífica. Sin embargo, esa protesta pacífica está siendo golpeada brutalmente contra nosotros. Y eso es muy importante. Desde aquí yo, si nos están escuchando, los compañeros de la Turquilla, a 30 grados de calor, con un telón debajo, resistiendo desde el 1 de mayo, llevan ocupando esa finca y no sabemos hasta cuándo vamos a estar ocupando la finca, porque esa finca queremos que pase a mano de las cooperativas o de los ayuntamientos. Igual que tenemos la de Somonte. Igual que tenemos también que tendremos que seguir ocupando esa finca ociosa que tienen los terratenientes, que solamente están intentando recibir la ayuda de Europa y le importa un pito el paro, la situación económica de todo un territorio. ¿Qué hace la Junta en esos casos? En el caso de los terratenientes, ¿ese caso me interesa? Esa finca es del Estado. ¿Y la otra? De la Junta. La otra finca de la Junta la tenemos ocupada, llevamos 13 meses. ¿Pero qué hace la Junta? Es mi pregunta. La Junta igual que el Gobierno Central, nada. Vale. Porque son los dos iguales. Alberto. Sí, yo creo que uno de los problemas cuando estábamos hablando de la criminalización es que, de hecho, en serio, me sorprende, con el nivel de violencia que hay estructural, lo que sorprende es lo que comentabas tú el otro día en un programa, que es que no haya una respuesta violenta. Yo creo que con las iniciativas, lo del verano de los carritos y luego también con los scratches de la APA, lo que se ha conseguido es que haya cambiado bastante el eje de la percepción de lo que es razonable y de lo que la sociedad entiende como sentido común, ¿no? Es decir, hace unos años mucha gente no entendería que se vaya a perseguir, no voy a utilizar la palabra perseguir, que luego viene Fernández Díaz, que se utilice, que se vaya a la casa de los políticos a denunciar su responsabilidad en la miseria de la gente. Y hoy en día, progresivamente, se extiende dentro de la población que eso es razonable. Y sí que quiero llamar la atención por del hecho de que se está aplicando una excepción, es decir, que progresivamente se va a ver más una aplicación de la excepcionalidad en las normas. Tenemos el Código Penal que está preparando Ruiz Gallardón, que además ha sido consensuado con Interior y que se basa precisamente en la persecución de la desobediencia civil. Entonces, yo insisto en que lo que ha pasado en Euskal Herria con estos chavales, creo que esa legislación de excepción va a aplicarse en el caso también de la protesta y que hay que estar preparados.
Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a los 6, llegamos al final del programa. Mandamos desde aquí un saludo a los compañeros de La Turquilla, que seguro que están siguiendo la tuerca. Desde luego, en este país la justicia no es igual para todos. Nos decía Diego que él ha estado 5 veces en la cárcel, Urdangarín de momento ninguna, y se va con su pasaporte a trabajar a otro país con el que no hay convenio de extradición. Tengo que hacer un anuncio: hay un grupo de estudiantes, de profesores y de trabajadores de mi facultad, de nuestra facultad, encerrados en este momento, y hemos convencido a Diego Cañamero de hacerle una visita y parece que le van a invitar a cenar, así que Ariel, que me consta que eres uno de los cocineros de esta noche, esmérate que tenemos que dejar muy alto el pabellón. Nos vamos con la Tuerca Rap, con 11007 y con mis amigos de Cádiz. Siempre lo digo, a mí me gustaría ser de Cádiz y sigo esperando que me nombren hijo predilecto o algo parecido, y nuestros amigos de la FRAC. Nos veremos la próxima semana en La Tuerca. El desempleo no sigue en crecimiento. El metro debe colocar los cimientos antes que arríe más fuerte este viento. Nación del 37%, el desempleo no sigue en crecimiento. El metro debe colocar los cimientos antes que arríe más fuerte este viento. Poder popular pa' mi nación, pa' mi canción, expropiación es la acción contra tu mansión. Blas Infante es la lección en todas las escuelas. Al cacique y al tirano manda fuera de nuestras fronteras. Clase obrera es la bandera, socialismo la manera. Andalucía entera, orgullosa de su tierra. Del mar a la sierra se pone en pie de guerra. A España la tierra, que se cuente la verdad. No es crueldad ni injusticia, gulag pa' tu avaricia. Capitalismo asfixia, igual que la iglesia. No habrá diferencias, aceptan sugerencias. Al andaluz la herencia de un pueblo con ansia. Inmensa importancia tienes en tus manos. El destino lo forjamos sin patrón ni amo. Mi identidad reclamo, sin miedo gritamos. Sueños de verano para la tierra que amo. Y amamos los caciques, sí, pero con cola. Que somos europeos, aquí eso no cuela. De toda la vida aquí el paro siempre ha estado de moda. Con Chávez, con Griñán y con de la Borbolla. Y hasta la polla de toda esa morralla de los Jerez de Valderas y de la Casa de Arba. Para nada pararán nuestras ganas de venganza. No descansaremos hasta que se haga justicia. Compañero Cañamero, contigo voy a saco. España nos maltrata, esto es un atraco. Somos espartacos, fuertes como amoníaco. Locos y maníacos contra todos los bellacos. Actos y pactos de puro farserío. Fariseos sin acento acentuando su tronío. Malnacidos, aburridos, mentirosos con bajío. Vamos a mearnos en lo harto su epitafio. Hambre no habría en la más de Andalucía. La mar y la tierra siempre amamantó su cría. El sol me puso verde en campos de tierra mía. Pa' que trabajara con el alma todos los días. Los viejos guardan coraje y sabiduría, apeteciendo las encías, autosuficiencia en herencia contra tiranía, donde resiste la alegría y sin miseria casas se repartirían, la expropiaría el pueblo en soberanía. En las escuelas la historia cambiaría, no estaría presente la iglesia y monarquía. Y espérense que esto solo es el principio, de España el precipicio, la guerrilla se fundó. Que quede siempre claro que el pueblo se pronunció, Andalucía nunca su voz apagó. Vengan procesados y acumulación de multas a los componentes de la verdadera junta, no la que negocia y hace pactos caciquiles, sino la que siembra las papas y los arcauciles. Primera República Andaluza, ¿qué tal suena? Autodeterminación para los nenes y las nenas. Ni Europa ni España aquí valen la pena preguntarle si no a la población de Atenas. Eres que eres griñante, bien la tele, tu partido es una lacra y la oposición también es. Gobierno del pueblo es quien corta los trenes, quien ocupa finca y reparte nuestros bienes. Hectáreas sin cosecha, muelles sin pescadores, mientras no tengamos pan nos sobran los paradores. Andalucía nos libre mientras haya explotadores, insostenible es mantener a especuladores. Turismo de mierda, hipoteca, costa y sierra, dale una patada y después la puerta cierra. Llevamos muchos años en economía de guerra, vamos a cambiarle el sentido a nuestra tierra. Separa de tu país, soberana y orgullosa, sin el puto San Benito de comunidad graciosa, sin la pesada losa de una España que osa dejar mi pueblo marchitarse como en el sol una rosa. Son muchas cosas que sufre Andalucía, que se vayan de mis campos, muerte a toda la burguesía, que el llanto del obrero deje de vivir sus días y las lágrimas resbalen por la cara de Sofía. Izquierda de verdad, esto es un engaño, si prefieres la ración de Eres ya te veré en el rebaño. Pactan escaños con el partido español, por pobre y socialista no lo fue ni por antaño. Ser el ocaso de este alba,
barbas, palestinas y barbas. Cayetano será un nombre que solo se ponga larvas. ¿Qué dices tú de la barra del bar? Si el andaluz pico asqueroso no ha hecho más que trabajar. Nación del 37%, el desempleo sigue en crecimiento. El metro debe colocar los cimientos antes que arríe más fuerte este viento. Nación del 37%, el desempleo sigue en crecimiento. El metro debe colocar los cimientos antes que arríe más fuerte este viento.